o porque tú eres el Rey de Gloria. Señor, te rendimos todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ponemos a tus pies esta preciosa mañana. Rendimos nuestros hijos, nuestra familia, rendimos todo lo que somos. Oh Jesús, te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Rendimos, Señor, a veces nuestra falta de fe, para que tú nos des, nos aumentes la fe. Rendimos ese lado, Señor, flaco de nosotros, para que tú nos des fortaleza. Rendimos, Señor, aleluya, nuestra debilidad ante ti, para que tú traigas nuevas fuerzas. Te adoramos, te exaltamos esta preciosa mañana y declaramos que por el poder de la cruz, aleluya, somos más que vencedores. Que nuestra victoria está segura porque tú la conquistaste por nosotros. Declaro que estoy en victoria no por una simple declaración, por una canción, por una emoción, sino porque tú me diste la victoria en la cruz del Calvario. Gracias te damos, aleluya. Y queremos, Señor, darte alabanza. Te íbamos a darle un aplauso de alabanza. Porque eres bueno. Su misericordia es para siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momento más y recibimos a nuestro predicador, el pastor José León, compatriota también de Venezuela, que nos va a ministrar la palabra de Dios? ¿Y cómo le decimos a él? Vamos a recibir. Saludos y muchas bendiciones. Un placer y una gran bendición poder tener la oportunidad de estar acá con ustedes y con esta gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente, los voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 28 en adelante. Deme un la cuando lo tengan, o un sí. Ok, yo voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, te damos gracias. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es viva y es eficaz, y tu palabra es enviada a nuestra vida con propósito especial.
Permite que de acuerdo a ese propósito y a la necesidad que cada uno de nosotros tiene, tu palabra surta el efecto para el cual tú la envías en este día. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. La experiencia de la vida cristiana entendida y vivida en cuarta dimensión. Hoy se habla de ver películas en 3D, en tercera dimensión, para, como dicen, tener una panorámica mucho más amplia y mucho más grande del contenido de la película. Creo que lo que Dios está planteando aquí es que la vida cristiana se plantea en una proyección no en 3D, en 4D, en cuarta dimensión. Y nos manda a que la entendamos y la vivamos de esa manera. Y quiero que vea que aquí se plantea, o lo que aquí se plantea, constituye un sello de garantía de parte de Dios, de que si tú y yo estamos en ese propósito de Dios, tú y yo vamos a llegar, vamos a conquistar, vamos a tener la victoria y vamos a llegar a la gloria por la eternidad. Al mismo tiempo, este texto constituye un compromiso de Dios, de parte de Él, de asegurarse de que lleguemos a la gloria eterna, indistintamente de las circunstancias, indistintamente de las adversidades del camino, indistintamente de todo lo que nosotros podamos enfrentar en esta vida. Dios dice que con Él podemos superar cualquier cosa, que no hay nada en lo natural y en lo sobrenatural que pueda realmente impedir el avance y la llegada de un hijo de Dios y de un escogido de Dios. Recuerdo como en el 2010, en el mes de enero del 2010, estaba viviendo una situación muy difícil y estaba orando en la madrugada y Dios me ministró una palabra a las 4 de la madrugada. Dios me dice, y al mismo tiempo que me lo está diciendo, me estaba mostrando la escena como la escena de Moisés y el pueblo frente al Mar Rojo. Era imposible pasar el Mar Rojo, no había posibilidad humana. El Mar Rojo ahí al frente y el ejército de Faraón detrás, no había escapatoria. Y en ese momento Dios me ministra y me dice, para cada situación, por imposible que parezca, yo siempre tengo una salida. Y al pasar el tiempo yo pude ver cómo aquello que yo estaba enfrentando y que humanamente parecía no tener salida, en el curso del tiempo, si podemos mantenernos en la fidelidad a Dios y en el avance en el Señor, la salida la vamos a ver, porque Dios es fiel a su palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que aquí está el compromiso de parte de Dios de cumplir su propósito, o de cumplir su parte en el propósito, y de ayudarnos a alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Quiero que note que entre el versículo 35 al 39 se presenta una lista de las más adversas y contrarias situaciones que puedan existir y que podamos enfrentar. Y no importa lo que usted haya enfrentado, lo que esté enfrentando o vaya a enfrentar, de esa lista no se escapa nada de lo que usted haya vivido, esté viviendo o vaya a vivir. Esa lista incluye todo lo que pueda, natural o sobrenaturalmente, física o espiritualmente, material o espiritualmente. Ahí aparece todo lo que podemos enfrentar y nos dice que ninguna de esas cosas realmente va a detener el avance de los hijos de Dios. Además de esto, aquí Dios asume el compromiso, porque no solamente está diciendo que nos puede dar la victoria al atravesar esas situaciones. Dios está asumiendo el compromiso de usar esas circunstancias, esas situaciones, esas adversidades naturales o sobrenaturales, no solamente para ayudarnos a avanzar, sino para ayudarnos a crecer. Que después de cada prueba, después de cada dificultad, tú y yo vamos a crecer en estatura con Dios. Tú y yo vamos a crecer en tamaño y en dimensión en la vida espiritual. Porque Dios va a usar cada una de esas cosas para la gloria de su nombre, para edificación de nuestras vidas y para beneficio de muchas otras vidas. Alabado el nombre de Jesús. Así que no hay desperdicio en Dios.
En Dios no va a haber desperdicio. Las situaciones más difíciles que podamos enfrentar, Dios las puede utilizar para la gloria de su nombre, para el mejoramiento y perfeccionamiento de nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Y como dije ahora, este texto nos invita a ver la vida cristiana en otro nivel, en otra perspectiva, en otra dimensión, en la dimensión en la que Dios quiere que la veamos y la vivamos. Con esto existe un problema, sobre todo en el día de hoy. La vida cristiana en muchos casos es planteada en una dimensión muy terrenal, en una dimensión muy materialista, en una dimensión donde la gente está preocupada más por los resultados materiales, económicos, físicos de su vida, que por su crecimiento espiritual, que conquistar las cosas que de parte de Dios han sido establecidas para que conquisten su vida. Mucho más allá de tener una mejor condición socioeconómica, está el crecimiento verdadero, que es el crecimiento espiritual. Esto, además de esto, es la invitación a elevarnos por encima de las tormentas, como se eleva el águila por encima de las tormentas. Cuando uno va en un avión, cuando usted viaja en avión, usted desde el avión, usted puede ver hacia abajo y usted puede mirar las casas, los carros. A veces ni los mira porque va tan alto que ni los mira. Pero cuando el avión va volando a una menor altura, usted puede mirar las casas. Y usted se preocupa si debajo del avión está lloviendo. Usted saca en el avión un paraguas cuando está viajando y abajo está lloviendo. No, a usted no le toca, porque usted está en otro nivel, usted está en otra dimensión. Eso es lo que Dios quiere, que en medio de las circunstancias que nos corresponde vivir, esto es la capacidad de elevarse, esta es la capacidad de trascender por encima de, y desde allá arriba gozarse y darle gloria a Dios, porque estás en otra dimensión. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero que note que al mismo tiempo, y se lo voy a plantear rápidamente, el texto habla no solamente del compromiso de Dios, porque vamos a llegar a la parte donde aquí también tenemos que considerar el compromiso nuestro. Aquí de parte de Dios está el sello de garantía, de cómo Él garantiza la victoria, porque Él ha hecho todo lo que de parte de Él hay que hacer para la victoria. La otra parte es lo que nos corresponde hacer a nosotros para la victoria. Esto sucede como algunos carros que son muy buenos, que pueden tener, por ejemplo, oí una vez que el Mercedes-Benz podía tener 10 años de garantía. 10 años de garantía. ¿Qué otro carro da 10 años de garantía? ¿Por qué 10 años de garantía? Bueno, porque son muy buenos. Pero ¿sabe que esa garantía tiene unas condiciones? Es si usted cumple lo que dice el manual de Mercedes-Benz. Le digo esto para comparárselo porque así es. Aquí tenemos la garantía de Dios, la garantía del producto de Dios. Dios dice, esto es lo que yo he hecho para ti y tienes esta garantía. Pero tienes que ver el manual para que veas lo que tú tienes que hacer y cómo es que la garantía se cumple si tú haces tu parte. El problema es que hay gente que quiere solamente ver el compromiso de Dios y no quiere ver el compromiso de ellos. Si yo compro un Mercedes-Benz que tiene 10 años de garantía, pero le echo otra gasolina, le echo otro tipo de aceite y lo manejo de forma irregular y meto las velocidades de manera irregular y el carro se daña y voy a reclamarle a Mercedes-Benz porque el carro se dañó, ¿qué cree usted que me van a decir? Tú no seguiste el manual. Pues es lo mismo que Dios le puede decir a mucha gente, porque hay gente que va a reclamarle a Dios que por qué no ha tenido alguna respuesta o no ha tenido algún resultado. Y Dios le va a decir, tú has seguido las instrucciones del manual, tú estás siguiendo las instrucciones. ¿Cuál es el manual? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios se compromete inclusive, aquí hay una gran propuesta de procesamiento y transformación. Dios dice que Él puede utilizar a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Compromiso de utilizar cualquier cosa para procesar y transformar nuestra vida.
Le puedo usar algún ejemplo. Vamos a usar el ejemplo de los árboles. Árboles fructíferos, árboles maderables. Los árboles frutales, ¿de dónde sacan el fruto que producen los árboles? ¿Alguno de ustedes le echa azúcar al árbol de manzana en la raíz, en la pata del árbol, para que las manzanas salgan dulces? No. ¿Y cómo salen las manzanas dulces? ¿Qué hace el árbol frutal para sacar una fruta dulce? ¿Sabe lo que hace? Procesa las sustancias sin sabor de la tierra. Los minerales, los productos, las sustancias de la tierra, las procesa y las convierte en fruto. Dios nos ha constituido para hacer lo mismo. ¿Y qué dice Cristo respecto del cristiano? ¿Qué espera Cristo respecto de nosotros? Que demos fruto. ¿Y de dónde vamos a sacar el fruto? Tal vez estamos esperando que nos rieguen con agua de azúcar para dar fruto dulce. Y resulta que Dios nos ha puesto es para transformar lo insípido de la vida y lo amargo de la vida en fruto dulce que otros puedan disfrutar y aún nosotros mismos, y que glorifique y honre su nombre. Por eso las situaciones amargas que llegan a veces en nuestra vida no son para amargarnos, son para transformarlas, son para que procesar. Y por otro lado, los árboles de madera, esto me sorprendió cuando lo supe. ¿Sabe cuáles son los árboles de madera más fuertes? ¿Dónde se dan? No son los que se dan bajo la sombra. Los árboles maderables más fuertes son los que se dan en los lugares altos, donde les pega el viento con todo, donde el viento arranca cualquier cosa, porque es ahí donde profundizan más en la raíz y se agarran más, y por lo tanto entonces se desarrollan, crecen mucho más fuertes. ¿Qué estará diciendo Dios a tu vida y a mi vida cuando vienen los vientos de la vida y chocan contra ti? ¿Qué te estará diciendo? ¿Qué me estará diciendo Dios? Profundiza en tus raíces, profundiza más, mientras más profundices en tus raíces, te harás más fuerte, te harás más inconmovible. No importa el viento que venga, no importa la tormenta. Y recuerde lo que Jesús dijo: ¿a qué compararé el hombre que oyendo mis palabras las pusiere por obras? Le compararé a un hombre prudente, sabio, inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, vino río, vino viento, dieron con ímpetu contra esa casa y no cayó. ¿Dónde está la clave? En su arraigamiento, en su firmeza, en su base, en sus raíces. Es sencillo, eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Y que Él lo que está deseando es nuestra formación. Y aquí, insistimos, Dios está planteando es que veamos la vida en otra dimensión, que nos salgamos de ese contexto de circunstancias adversas, difíciles, que regularmente lo que hacen es desanimar, frustrarnos, desalentarnos, porque mucha gente quiere la victoria es sin batalla. Mucha gente quiere una victoria fácil y no hay victoria fácil, verdaderamente significativa, no hay victoria fácil. Dios permite muchas cosas para que nosotros recibamos el beneficio de la formación y del desarrollo en nuestra vida. Así que para ello, para que lo logremos, y sobre todo vea el planteamiento: eternidad pasada, eternidad futura. Entre esas dos eternidades hay un proceso de vida que nos corresponde vivir a cada uno, desde el día que usted nació hasta el día que muera. Nacimiento, muerte. Ahí, en ese contexto de nacimiento, muerte, es el escenario donde nos acontece de todo. Desde que nacemos, y algunos traemos la vida marcada desde antes de nacer. Y algunos se están lamentando por su pasado, por sus circunstancias, por sus experiencias traumáticas vividas al nacimiento o aún antes de nacer. Porque sabía que hay gente que aún no había nacido y ya no los querían. Aún no habían nacido y ya estaban rechazados. Y
después de nacer, tocarles vivir todo tipo de experiencia negativa. Entonces mucha gente vive anclada, angustiada en ese pasado traumático, o en ese presente crítico, o en ese futuro incierto. Y eso produce mucha angustia, mucha ansiedad. Y Dios lo que está haciendo es como elevarnos en un helicóptero. Mira, papá, móntate aquí y vamos a elevarnos. Y ahora mira la vida, no desde tus circunstancias, no en el marco de tiempo de tu nacimiento a tu hoy, a tu mañana. Vamos a ver tu vida aquí. Y desde aquí te tira hacia atrás y te dice que a los que antes conoció, o sea, antes que usted naciera ya Dios lo había visto. Antes que usted naciera ya Dios lo conocía. A los que antes conoció también los predestinó. A los que predestinó también llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también lo glorificó. Esto es como algunos han dicho. Ya Dios vio la película completa. Ya Dios sabe cómo Dios sabe. ¿Acaso no sabe Dios por dónde vas a pasar mañana, la semana que viene o el mes que viene? A Dios no hay nada que lo agarre por sorpresa. Y Dios no improvisa con nada. Dios lo tiene todo calculado. Y cuando nos dice esto, nos está diciendo, esto es para que descansemos en Él. Para que a pesar de lo que salga en el camino, tú puedas mantenerte firme, yo pueda mantenerme firme y yo pueda mantenerme en la proyección de continuar avanzando. Porque Él da una garantía. Él ha dado una garantía. ¿Pueden dar gloria a Dios a eso? Alabado el nombre de Jesús. Ahora, es importante en esa trayectoria, es muy importante considerar los elementos necesarios para llegar al final, al feliz término, para llegar al lugar de destino final. Cuando se viaja, sobre todo hoy que tenemos la facilidad del GPS, cuando viajamos, si conocemos la dirección, vamos por la autopista y estamos pendientes de los rótulos, de las señales, ¿verdad? Y si no conoce la ruta, pues usted pone el GPS, pero usted no pone el GPS y lo tira para el asiento de atrás. Usted pone el GPS y ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que ir oyendo las indicaciones del GPS. Si usted se distrae, el GPS le dice, la próxima salida salga a la derecha, y usted estaba oyendo música y no sigue la indicación del GPS a dónde va a aterrizar. ¡Ay, me pasé! Va a decir después. Ok, ¿por qué se pasó? Porque no oyó la indicación del GPS. Aquí entramos en la parte humana, lo que nos corresponde a nosotros. Porque esto de llegar a la gloria eterna, Dios está dando el sello de garantía que de parte de Él están dados todos los elementos a nuestro favor. Pero que hay una parte que es suya y es mía, y es la de seguir las instrucciones del GPS. Y este GPS, puedo decir que aquí hay dos elementos de guía. Va a haber un elemento de guía interno y otros elementos de guía externos. Así como yo puedo ir en el carro y llevo el GPS puesto, y el GPS me dice en la próxima salida a una milla a la derecha, en la salida 57. Yo sigo, pero voy avanzando, y cuando avanzo veo que dice un letrero, salida 57. Así que tengo dos guías. Tengo una guía interna y tengo una guía externa. Exactamente así es en la vida cristiana. ¿Dónde está la guía interna? Dios ha establecido en su palabra unos principios que si yo guardo esos principios dentro de mí, esos principios son los que me van a ayudar a conducir mi vida. Esos principios son los que me van a ayudar en el avanzar, en el ir. Pero hay otros indicadores externos que si yo los veo, entonces yo tengo una doble garantía. Gloria al nombre de Jesucristo. Permítame mencionarle, y quiero aclarar que aquí no es como, por ejemplo, si usted viaja en avión, el piloto del avión se guía por los instrumentos y se guía por las torres de control. Pero también tiene la facultad de que él puede poner algo que se llama piloto automático. Y cuando pone el piloto automático, el avión va solito y hasta se puede echar a dormir el piloto.
pero malas noticias para nosotros. La vida cristiana no tiene piloto automático. No hay piloto automático. No, usted no puede pulsar el piloto automático y echarse a dormir porque su avión va a llegar automáticamente. No. Aquí usted va a tener que estar pendiente de los instrumentos. Aquí usted va a tener que estar pendiente de la torre de control. Aquí usted va a tener que estar pendiente de seguir los códigos, porque eso es lo único. Y mucha gente se ha desviado precisamente por no estar en códigos de Dios internos y las instrucciones de la torre de control. Tenemos una torre de control. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Rápidamente permítame mencionarle elementos que son los referentes o los puntos que nos van a garantizar a nosotros que vamos a llegar. Número uno, la persona de Dios. La persona de Dios, porque según el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, Dios da una promesa y dice, por dos cosas en las cuales Dios no puede mentir. ¿Cuáles son esas cosas? Jura, y hay un juramento ahí. Jura por su persona y jura por su palabra. Por esas dos cosas Dios no puede fallar. Y Dios se ha comprometido con su persona y con su palabra de llevarnos a ti y a mí a la gloria eterna. Compromiso asumido, compromiso establecido. Y dentro de esa persona, Dios tiene unas características, unos atributos, donde Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Tú y yo no vemos lo que está delante, pero Él sí lo ve. A Él no lo va a agarrar nada de sorpresa, nada de lo que acontezca mañana o pasado mañana lo va a tomar a Él de sorpresa. A ti y a mí nos puede tomar de sorpresa. Sin embargo, una de las cosas que Dios hace y que dice en su palabra, Él no hará nada a Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquellos que pueden mantenerse conectados con Dios, Dios les puede revelar hasta lo que va a pasar la semana que viene. En la Biblia hay ejemplos de unos hombres y mujeres que sabían hasta el día que se iban a morir, porque Dios les dijo. Hubo un hombre llamado Simeón que Dios le dijo, no te vas a morir hasta que no veas al Mesías. Y cuando Jesús nació y lo llevaron al templo para presentarlo, el Espíritu Santo le dijo, ve al templo porque lo van a presentar hoy. Y el hombre, eso es guianza de Dios. Eso es estar conectado con la torre de control. Eso es saber seguir el GPS de Dios. A veces nosotros estamos tan desconectados que Dios está mandando señales y tenemos el GPS apagado nosotros. Y no, por eso muchas cosas nos sorprenden y nos agarran de desprevenidos. Pero Dios no está improvisando. Así que Él sabe todo lo que va a pasar y Él tiene una respuesta para cada situación. Lo segundo, además de su persona, es la grandeza de su propósito. Nosotros no somos simplemente evangélicos en un grupo, en una congregación, en un local. Tú y yo somos parte del propósito y del proyecto más grande de la eternidad. Déjeme decirle que después de la persona de Dios, lo más grande es el propósito de Dios. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la persona de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es lo siguiente que menciona? Venga tu reino. Porque el reino es el propósito de Dios. ¿Sabe que la creación es simplemente parte del propósito? La creación no es lo más grande es el propósito. Y dentro de ese propósito estamos tú y yo. O sea que estamos dentro del marco del diseño de Dios. Dios no está ensayando contigo, Dios no está ensayando conmigo. Nosotros estamos metidos dentro de un plan eterno. Así que no mire la vida cristiana como una experiencia religiosa. No mire la vida cristiana como una experiencia de venir al culto, de ir a la casa. No, esto es mucho más trascendente que eso. Y es importante mirarlo, verlo y considerarlo desde ese punto de vista. Y en este propósito Dios quiere que lleguemos a ser como Cristo y lleguemos a estar en la gloria eterna. Propósito de llegar a ser y propósito de llegar a estar. Por eso la preocupación, este texto está dado dentro de la preocupación de Dios y la preocupación del apóstol Pablo. Porque el interés del diablo es que usted y yo no entendamos esto.
Si no entendemos esto, vamos a estar viviendo una vida como el ave. El ave tiene dos facultades. El ave puede volar y el ave puede caminar. ¿Con cuál de las dos cree usted que avanza más rápido? ¿Caminando o volando? ¿Ah? ¿Qué opina usted de un pajarito que va, por ejemplo, de aquí a Chicago y decida irse caminando en vez de irse volando? Ese pajarito como que no sabe que tiene alas. Pues así es la vida cristiana. Usted y yo tenemos la capacidad, la facultad de volar en Dios. ¿Por qué cree que las comparaciones que Dios hace de ti y de mí son con cosas de altura? ¿Ah? Alzarán alas como los guajolotes, ¿verdad? No, alzarán alas como las águilas. Ni siquiera como cualquier pajarito, como el que vuela más alto. Entonces, Dios nos plantea que debemos estar en la altura. Ahora, el enemigo no le interesa que tú sepas esto. El enemigo no le interesa que sepas que tienes alas para volar, que tú puedes trascender por encima de cualquier circunstancia. El enemigo está interesado en que tú y yo estemos aplastados debajo de las circunstancias. Porque aplastados debajo de las circunstancias no veremos salidas, nos quejaremos, nos frustraremos, nos amargaremos. Pero si entendemos esto, nos remontaremos encima de las circunstancias y entonces el nombre de Dios será verdaderamente glorificado. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. La otra cosa que garantiza esto, que lo plantea perfectamente este texto, es la obra redentora. La garantía que Dios te da es que la obra redentora en Cristo cubre todo está cubierto en la obra redentora en Cristo. Sus pecados pasados, presentes y futuros están considerados en la obra de Cristo. Y me maravilla, por eso el libro de Colosenses, capítulo 2, desde el 13 al 15, dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, nos salvó, y que el acta de los decretos que había contra nosotros, porque había un acta, un archivo. Saque cuenta usted de sus pecados, o yo saco cuenta de los míos. ¿Como cuántos pecados sumaría usted en su vida? ¿Como cuántas mentiras ha metido en la vida? ¿Como cuántas malas decisiones, cuántos males ha cometido? Saque cuenta de cuántos pecados se cometen por día y súmele, multiplique por mes y luego multiplíquelo por 40, 50 años, 30, lo que la persona tenga, para ver cuántos pecaditos da. ¿Usted sabe cuántos pecados pueden estar en el archivo mío y en el archivo suyo? ¿Ah? Suficiente para condenarlo en cadena perpetua. Cadena perpetua. Pero dice el texto que el acta, el archivo que contenía los casos de mis faltas, de tus faltas, fue eliminado. Cristo en la cruz del Calvario, con su muerte, pagó todo. No debes nada, no debo nada. El diablo se encarga de todos los días tratar de recordarte. Porque a Él le interesa que tú y yo no sepamos lo que Cristo hizo y el valor y el alcance. Mira, Cristo con su obra redentora realiza el rescate y la redención humana. Derrota el reino del mal. En la cruz, Cristo derrotó a Satanás y a su reino del mal y lo despojó del derecho que tenía sobre tu vida y sobre mi vida. Antes de Cristo, Satanás sí tenía el derecho, porque el pecado le daba el derecho. Pero una vez que Cristo viene y cancela el pecado, el derecho es quitado. Ahora es Cristo quien tiene el derecho de mi vida y el derecho de tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Y no solo eso, sino que ahora tú y yo tenemos el poder para operar contra las fuerzas del mal y tenemos el poder para reprender y para echar fuera. Gloria a Dios. Es por esto que aquí se establece que la salvación trasciende lo que Dios nos ha dado, trasciende por encima de todo lo que nos pueda pasar. Que no hay nada, ningún éxito humano que tú puedas tener que sea más grande que el valor de la salvación.
y que no hay nada negativo que te pueda acontecer que sea más grande que el poder de la obra redentora en Cristo. Dice el apóstol que ninguna de las glorias presentes se compara con la gloria venidera y que ninguno de los sufrimientos de ahora se compara con las glorias que vendrán. Dios pone además algunos referentes para que los tomemos en cuenta, porque podemos decir, no, mira, es muy difícil. ¿Alguna vez has considerado que este camino es difícil? ¿Alguna vez? Yo lo he considerado. ¿Alguna vez has pensado en rendirse? Sí, es natural. A veces la vida se pone tan dura, tan difícil que podemos considerar rendirnos, pero es donde Dios nos pone estos modelos para que nos demos cuenta. Por ejemplo, Cristo es el referente divino humano, el modelo divino humano. Jesús atravesó todas las situaciones de esta vida, pero ¿sabe cómo logró la victoria? Siguiendo los códigos internos y siguiendo los códigos de Dios. Siempre se dirigió por la torre de control y llegó a donde tenía que llegar. Hay algo interesante que está en Hebreos 12, 1 al 2, donde dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra meta. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de sí, o sea que Cristo también persiguió un objetivo puesto delante de él. Esto es muy importante porque dicen algunos especialistas de la conducta humana que el más grande motivador en la vida es cuando tú tienes un objetivo que alcanzar. Hay un hombre que se llama Viktor Frankl, vivió en el tiempo del cautiverio de los judíos por parte de los alemanes en el imperio nazi, y este hombre vivió en los campos de concentración y sufrió todo tipo de tortura y era un psiquiatra. Este psiquiatra sobrevivió a los campos de concentración nazi porque estableció un objetivo delante de él y lo escribe en su libro. Dice, cuando la persona tiene un objetivo significativo delante de él, eso es, a través de eso encuentra sentido en su vida para soportar cualquier cosa. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, este hombre, viviendo la más terrible crisis en un campo de concentración nazi, encuentra que un objetivo delante de él le ayuda a superar la crisis. Y yo me fui a la palabra y dije, wow, si nosotros tenemos el objetivo más grande. ¿Sabe cuál era el objetivo de Viktor Frankl? Él estaba escribiendo un libro precisamente sobre la conducta humana en medio de las crisis. Y él dijo, yo no me puedo morir, yo no me puedo quedar aquí, yo no me puedo derrumbar en esto porque yo tengo que sacar este libro, porque este libro va a ayudar a mucha gente. Y cuando yo oí que este hombre decía esto, yo dije, wow, tú y yo tenemos el objetivo más grande. Tú y yo tenemos el motivo más grande para vivir y tú y yo tenemos la influencia más grande que podemos ejercer sobre miles o sobre millones de vidas si superamos lo que tenemos que superar, si enfrentamos lo que tenemos que enfrentar. Entonces seremos de inspiración para otros. ¿Sabe cuánta gente se ha inspirado en el libro se llama El hombre en busca de sentido? Puede leer, tremendo libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Pero ¿cuántas vidas pueden ser impactadas por usted y por mí? Si usted y yo, en medio de la crisis, podemos mantener la guianza de Dios y llegar a donde tenemos que llegar. Pero usted puede decir, mira, lo que pasa es que ese es Cristo que vivió y pasó la prueba, pero ¿y yo? Bueno, entonces en Hebreos capítulo 11 hay una cantidad de hombres de carne y hueso que no eran Cristo, que eran sujetos a pasiones y a problemas y a dificultades como usted y como yo, y ahí está la lista de hombres y mujeres que atravesaron cualquier tipo de situación y también llegaron porque Dios dice que con Él sí podemos. Él ha cubierto todos los aspectos, Él ya nos vio, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó.
Él ha previsto todos los elementos necesarios para la victoria y Él ya vio todo el proceso completo. Pero es necesario que usted y yo entendamos que usted y yo tenemos que cumplir una parte, tenemos que dar unos pasos. Y note que aquí aquí no dice: a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo dice el texto? No dice: a los que Dios ama, porque Dios ama a toda la gente. A nosotros como hijos nos ama a todos. Y a los que Dios ama, habla del amor de Dios hacia la gente. El texto dice al revés. Dice: a los que aman a Dios. Es del amor de nosotros hacia Dios y no del de Él hacia nosotros. Del de Él hacia nosotros es donde están cubiertos todos los elementos que garantizan la victoria de parte de Él. Del amor de nosotros hacia Él es donde están contenidos todos los demás elementos que van a garantizar que tú y yo vamos a llegar, porque vamos a hacer nuestra parte. Y es entonces: a los que aman a Dios, siguen sus mandamientos. Porque la mayor manera de mostrarle el amor a Dios no es tirando besitos al cielo, no es cuánto te amo, no. La mejor manera de demostrar que amo a Dios, ¿sabe cuál es? Jesús lo dijo en Juan capítulo 14: ¿me aman? Guarda mis mandamientos. La mayor manera de mostrarle amor a Dios es a través de la obediencia. No es a través del ritual, no es a través de la ceremonia, aunque es importante el ritual y es importante la ceremonia, pero mi obediencia, mi integridad, y eso tiene que ver con los códigos. Los que aman a Dios están en otra categoría. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, si podemos seguir esos códigos, hermanos, cuando digo códigos me refiero a los principios de Dios, a los principios de vida que el Señor plantea. Esos son los que garantizan su llegada y mi llegada. Ahí están las indicaciones: qué hacer, qué no hacer, a la derecha, a la izquierda. Como decía la hermana sobre las tomas de decisiones, una de las cosas que más nos quiebra son nuestras malas tomas de decisiones. Mientras yo tomo las decisiones bajo la directriz de la torre de control, cuando el avión tiene problemas, ¿con quién se comunica? El piloto llama a la esposa: mi amor, tengo problemas aquí en el vuelo, ¿qué me recomiendas tú? No, tiene que llamar a la torre de control. Cuando el Apolo 13, cuando el Apolo 13 presentó problemas en su misión, en su fallido viaje a la Luna, ahí quedó una frase muy célebre desde el Apolo 13: Houston, tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. Pues eso es lo que tienes que hacer, y eso es lo que tengo que hacer yo en medio de los problemas, crisis. Porque hay una garantía de parte de Dios que con Él la superaremos, la enfrentaremos, la superaremos y llegaremos al final. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Así que no diga: comadre, tengo problemas. No funciona. No funciona. Comadre, tenemos problemas. No. Señor. Y el Señor sabe qué va a hacer. Dios le bendiga. La paz de Cristo sea con usted. Y en Dios están cubiertos el pasado, el presente y el futuro. En Dios están cubiertas todas las circunstancias. Este es el verdadero seguro, el que Dios ofrece. ¿Puede ponerse en pie un momento?